Queridos amigos, bienvenidos, buenas noches, feliz viernes o lo que queda de viernes, que ahora es soleado hasta ahora, la que empieza este programa que se llama Lo que no te han contado y que se emite aquí en Vivo Media. ¿Dónde va a ser? En esta casa que siempre, la que siempre te ofrecemos información, análisis y opinión desde un punto de vista independiente. Nosotros no dependemos ni de ningún partido, ninguna empresa del IBEX ni de nadie. Somos libres y así nos expresamos con nuestros aciertos, nuestros errores, pero siempre en función de nuestro criterio y nuestra forma de observar la realidad. Y por lo menos en lo personal llevo un tiempo un poco sorprendido, te diría, por este intento de resucitar a la izquierda morada por parte del gobierno. A lo mejor no resulta tan evidente, pero mira, hay varios factores que por lo menos incitan a pensar que algo huele a podrido en Dinamarca, por lo menos en España, en Madrid o dentro de la M30 o en el lugar donde se decidan estas cosas, que sinceramente no sé dónde es. El caso es que es un momento complejo para el gobierno. Sabe que se le agota el tiempo, sabe que en las próximas elecciones va a tener muy difícil volver a ganar, a gobernar, por un factor que es fundamental, y es que ese ala que está más a la izquierda, el que se infló con Podemos después de la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, perdón, y que posteriormente continuó con Sumar cuando la gente dejó de confiar en esa especie de aprendiz de brujo llamado Pablo Iglesias, ese espectro ideológico se ha desinflado y eso deja al PSOE sin opción de revivir esa mayoría Frankenstein con la que ahora, de vez en cuando, y ya solamente de vez en cuando, obtiene las mayorías absolutas suficientes para seguir gobernando el Parlamento, el Legislativo. A partir de ahí se observan determinados movimientos que hacen pensar que hay un intento de volver a avivar la calle, de volver a eh, recuperar o resucitar antiguos movimientos sociales que son generalmente el germen del incremento demoscópico de estas fuerzas parlamentarias. Reitero, a lo mejor me equivoco en el análisis, pero hay determinadas cuestiones que por lo menos a mí me llaman la atención. La primera es que se hayan inventado una especie de Ada Colau 2.0, que realmente tiene en común incluso hasta el peinado que lleva las dos a la vez, que se llama Valeria Raku, que es la principal portavoz del sindicato de inquilinos, o bueno, de inquilinas, porque con el lenguaje inclusivo le han puesto la A en vez de la O en el sufijo de esa palabra. El otro día, en una manifestación en Madrid, celebrada el pasado sábado, esta eh, portavoz hablaba así sobre la problemática de la vivienda. Hoy, 5 de abril, volvemos a hacer historia. Salimos cientos de miles de personas en más de 40 ciudades con un mensaje claro y contundente. Hay que acabar con el negocio de la vivienda. A continuación, acotaba esta cuestión de una forma que realmente llamaba la atención, porque esta gente del problema de la vivienda culpa a los rentistas. ¿Por qué esta gente se expresa así sobre esta cuestión realmente tan importante y sobre todo tan preocupante? Nos dijeron que era imposible, que era ilegal. Y hoy, 6 meses después, podemos decir con firmeza 3 cosas. La primera, que decretamos los alquileres indefinidos. Se acabó marcharnos de nuestros barrios, de nuestras casas o incluso de nuestras ciudades cada 5 o 7 años. Basta de irnos con la cabeza baja, basta de desahucios invisibles. Desde los sindicatos de inquilinas llamamos al 500.000 de hogares cuyos contratos acaban este 2025 a quedarse en casa y a resistir. Su homóloga del sindicato de inquilinas murciana iba un poco más allá y decía: no queremos que las asociaciones contra la ocupación nos echen de nuestras viviendas. Y lo decía, por supuesto, con ese tono reivindicativo que parece que nunca caduca, pero que caracteriza a esta izquierda a la que tanto le gusta salir a la calle, sobre todo cuando le conviene, aunque los problemas ni vayan ni vengan, ni incrementen ni se reduzcan muchas veces. Y ahora, casualmente, le conviene. Pero vamos a ver esta. Estamos aquí en las calles porque nos hemos cansado. La juventud quiere un futuro, quiere vivienda, quiere trabajos dignos, no quiere empresas de desocupación que nos echen de nuestras casas. Queremos un futuro sin precariedad. Sobra decir que aquí, en lo personal, te digo que mm, soy un demócrata convencido, por lo tanto que cada cual se manifieste mientras avise con anterioridad, como marca la ley, a la delegación de gobierno
que se manifieste por lo que le dé la gana. Lo que sucede es que aquí hay una cuestión que por lo menos ahí me inquieta y me hace ver que a lo mejor detrás de esta, o me hace por lo menos intuir o sospechar que detrás de estas manifestaciones de la vivienda hay algo realmente que, como te decía, huele a podrido. Porque es muy curioso que se ponga el foco o que se ponga la bola sobre el tejado de los rentistas, de los propietarios de la vivienda, pero que todos estos portavoces eviten o eludan la crítica hacia el principal responsable de esta cuestión, de este problema que existe, que es evidente y que hipoteca la vida de muchas familias en toda España. Las administraciones, también el gobierno, son responsables, por supuesto, de la política de suelo o de las posibles políticas de inversión en vivienda pública, ese bien escaso o inexistente de nueva construcción en España, o la escasez de viviendas de protección oficial. Yo te lo digo simplemente, posteriormente tendremos en el programa a Joaquín Hernández, que es un periodista especialista en vivienda. Lo he intentado con un fondo de inversión, pero han comentado que como la cuestión tenía una índole política que preferían no aparecer en el programa. Pero off the record, es decir, en la conversación que tuve con ellos hace 2 días, lo que me comentaban es que hay una cuestión sobre la protección oficial sobre lo que se hace mucha demagogia. Y es que básicamente, dado el encarecimiento de los materiales que se ha producido durante los últimos años y a tenor de que los municipios siguen queriendo hacer negocio con el suelo, con el metro cuadrado que ponen a disposición de las constructoras, que a estas empresas no les es rentable construir y por lo tanto los alquileres o el precio de la vivienda en las ciudades no desciende porque no incrementa la oferta, mientras que la demanda sigue siendo la misma o mayor. Esto es un problema realmente y es un problema político. Por eso me llama la atención que ahora hayan descubierto desde estos sindicatos de vivienda, de esos sindicatos de inquilinos, mejor dicho, que hay un problema de vivienda y que el culpable son los rentistas, los propietarios de vivienda, los cuales, sean particulares o pertenezcan a empresas o a fondos de inversión, realmente tienen todo el derecho del mundo a manejar su propiedad privada como bien les convenga. Eso no quiere decir a lo mejor que no haya que incrementar los impuestos a la vivienda vacía. Eso es otro debate. Ahora bien, hay un problema político. No se construye vivienda pública y eso no lo ha podido resolver el gobierno de España. Y estos sindicatos, en lugar de poner, como te decía, la pelota en el tejado de Pedro Sánchez o en el tejado de determinadas autonomías o ayuntamientos, lo que están señalando es al inquilino, a los individuos o los iguales, cuando realmente quien se ha comprado una vivienda lo ha hecho con su esfuerzo, con su capital y ha hecho una inversión que legítimamente quiere rentabilizar. Nada que objetar ahí. Esta gente, como ves en esta imagen, llama a la insumisión. Que empiecen los piquetes. Y hacen un razonamiento en este primer párrafo que es acertado, es cierto. Y seguramente tú, si tienes un piso en alquiler o si has alquilado un piso, puedas compartir y puedas ver que aquí hay algo de verdad, más allá de la interpretación que realices posteriormente a este respecto. Dicen en este documento que ahí ves en pequeño, siempre soy malísimo poniendo las imágenes. Se las envío, por cierto, a Iván Valencia, que está una semana más aquí a los mandos y todavía no me he matado, pero la verdad es que tiene razones para ello. Dice la imagen, un piso que hace 5 años se alquilaba por 600 euros en Madrid, ahora cuesta el doble, que son 1.200. ¿Qué ha hecho el casero para justificar este aumento? Aquí empieza ya la parte un poco psicotrópica, como digo. Ni ha trabajado ni ha mejorado la vivienda. Es un dinero que le cae del cielo, puro beneficio especulativo, dinero que sale de nuestros bolsillos. Como puedes ver, aquí no se nombra al ejecutivo, aquí se nombra al casero, al propietario, al que tiene una vivienda, al que le ha heredado de buena ley y ha pagado los impuestos de sucesión, sean más altos o más bajos o inexistentes, dependiendo de la comunidad autónoma, o al que directamente tiene una segunda vivienda y con ese alquiler, pues yo qué sé, paga su hipoteca o cualquiera sea la circunstancia a la que se enfrente. Continúa el texto. Cada vez somos más pobres mientras hacemos más ricos a nuestros caseros. Ya no trabajamos solo para nuestros jefes, sino también para los rentistas, que cada vez nos arrebatan más de la mitad de la nómina. Llegado a este punto, dice el comunicado, la única respuesta viable es la desobediencia civil organizada. Si es legal cobrar 1.500 euros por un piso de 40 metros cuadrados, si es legal expulsar familias enteras al finalizar un contrato, si es legal convertir barrios en escaparates turísticos mientras miles de personas no pueden permitirse una vivienda, entonces la legalidad está del lado de los especuladores. Reitero, aquí hay una maniobra evidente. Se señala al rentista, al propietario, al inversor, pero no se señala al que ha prometido decenas y cientos de miles de viviendas y no ha construido ninguna. Por eso
Hoy, señorías, aprovechando esta comparecencia, me gustaría manifestar en nombre del Gobierno un nuevo compromiso en materia de vivienda. El Gobierno, señorías, va a construir 20.000 nuevas viviendas públicas en terreno propiedad del Ministerio de Defensa a través de la empresa pública SEP. Sobra decir que esas viviendas, un buen tiempo después, no están construidas y que los sindicatos de inquilinos no le piden explicaciones con una especial rotundidad al gobierno, con una especial insistencia, sino que abundan en la crítica a los propietarios, a los rentistas, con lo cual podemos empezar a pensar que aquí estas manifestaciones tienen un objetivo, porque a lo mejor le podían preguntar a Pedro Sánchez qué ha sido de esto que anunció. De aquí quiero hacer un anuncio importante a todos los españoles. El Gobierno va a crear una gran empresa pública de vivienda capaz de construir y de gestionar viviendas desde la Administración General del Estado. Mientras tanto, reclaman a la Sareb los sindicatos, y en este caso hablo de comisiones obreras y de UGT, si es que todavía tienen algo de fuerza entre los españoles, reclaman a la Sareb, que sabes que es el famoso banco malo, el que se quedó con los activos tóxicos derivados de la crisis de la vivienda, de las ejecuciones de hipotecas, reclaman que ponga un parque de vivienda pública a la venta que sea mucho más amplio. Y aquí, pues como quien oye llover, el gobierno, que es el que la controla, en realidad no lo hace. Y los sindicatos también piden una especie de sacrificio a los inversores, a los caseros, y exigen que desciendan el precio del alquiler en un 50%. Por supuesto, evidentemente, si esto se cumpliera, si esta barrabasada económica se llevara a término, se llevara a cabo, lo que redundaría es en que la gente, básicamente, los propietarios sacarían menos alquileres al mercado, porque pensarían que tienen muchas menos garantías o mucha menos seguridad jurídica para cobrar, o por lo menos para que les proteja, para que estar protegidos ya no solamente por la justicia, sino por las administraciones en caso del típico inquilino molesto, que también los hay y a lo mejor son unos cuantos. Como no conocen el mercado, como incluso niegan la ley de la oferta y la demanda, pues proponen estas cosas. Y como al presidente del gobierno no le tocan, porque entre otras cosas les cuida mucho con todo tipo de prebendas y de ayudas, pues el presidente del gobierno continúa con mensajes, con anuncios incumplidos como este. La creación de un sistema de garantías públicas que protegerán tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en el alquiler asequible. Esto quiere decir que la Administración General del Estado va a poner el dinero y los avales necesarios para que los ciudadanos y ciudadanas puedan alquilar y para que los dueños y dueñas de los pisos lo hagan con garantías. Hay un problema muy evidente y es que el acceso a la vivienda es complicado. El precio de la vivienda o del alquiler, tanto de la compra-venta como del alquiler, lo que incapacita es a muchas personas, a muchas familias, a miles y miles y miles de familias, a adquirir una o por lo menos a alquilar un piso en una zona que, por ejemplo, esté cerca de su trabajo en una capital con alta demanda. Y hay un problema que vamos a analizar, como te decía, con el periodista Joaquín Hernández, que es especialista en este campo. Eh, Ahora bien, también hay una cosa que es muy evidente. Se está intentando utilizar este problema, y es ahí a donde quiero llegar, para revivir un movimiento similar al del 15M, al de los indignados. Aprovechando que la juventud tiene un problema, que es real, hay una parte de la izquierda, en este caso del PSOE, y no tengo ninguna duda, y estoy seguro que con el apoyo de su otra izquierda, que está intentando revivir, resucitar, a partir de la utilización de este problema y a partir de venderlo como que es culpa de otros y no de ellos cuando son los que han estado en el gobierno. Si recuerdas, el 15M surgió cuando estaba Zapatero en el gobierno, cuando estaba el PSOE en el gobierno, y al final se convirtió en todo un problema para sus herederos, que fueron los de la derecha, por cierto, los del gobierno de Rajoy, que no se enteraron de nada y que parece que por momentos contribuyeron incluso a espolear al partido Podemos cuando tenían una mayoría absoluta suficiente como para haberlo intentado restringir. Pero bueno, parece que Soraya Sáenz de Santamaría, o eso dicen las crónicas de la época, quiso debilitar al PSOE a base de inflar Podemos y al final gobernaron los dos juntos en una de las múltiples jugadas políticas estrategias que fue nefasta por parte de la anterior vicepresidenta del gobierno. El caso es que esto, como te decía, y
recuerda el movimiento 15M. Y la tal Valeria Raku no solamente recuerda o suena familiar o suena parecida a Ada Colau, que fue una de las personas que medró ahí en ese movimiento, de las activistas que posteriormente terminó como alcaldesa de Barcelona. Pero el discurso, el tufillo, es muy parecido. Lo que más preocupa en estos momentos es el paro y la ley de partidos políticos que solamente permite un bipartidismo y no sé, y un poco la separación de los poderes, ¿no? Sobre todo porque los magistrados aquí en España son elegidos por los propios partidos políticos. Suena gracioso esto, ¿verdad? Unos años después. ¿Cuánto hace ya? Del año 2008, 17 años ya. Suena gracioso, la verdad. Si recuerdas el programa que presentaron, lo que reclamaban desde las acampadas de sol, lo que se ve en esta imagen, pedían el fin de los privilegios de la clase política, unas medidas rotundas contra el desempleo y en concreto el juvenil. España es la segunda dentro de la eurozona con una mayor tasa de desempleo juvenil, creo que estaba en el 26% en la última estadística. Pedían precisamente una mejora del derecho a la vivienda, incluso la expropiación por parte del Estado de las viviendas construidas que no habían sido colocadas durante la crisis económica, y también reclamaban unos servicios públicos de mayor calidad. Y, por supuesto, el control de las entidades bancarias después de haber sido rescatadas como consecuencia de la gestión nefasta política de las cajas de ahorros, con 60.000 millones de euros, de la gestión política nefasta de las cajas de ahorro, de cómo inflaron la burbuja de crédito y cómo muchos españoles también, por supuesto, entraron por el aro ahí. Es decir, hay que contar todas las partes de este problema. Y luego también pedían diferentes cuestiones relacionadas con la fiscalidad. Es decir, subir impuestos para que los ricos paguen más, eliminar la SICAF, recuperar el impuesto sobre el patrimonio, todas las propuestas de la izquierda dura. Y, por supuesto, aquello de reducir el gasto militar, listas abiertas, etcétera, etcétera, etcétera. A la hora de la verdad, después de la derecha gobernó la izquierda y lo ha hecho con mayoría entre las dos partes de la coalición en su primer gobierno, entre el PSOE y Podemos, y esto se mantuvo realmente. Y lo que se tocó se hizo de una forma bastante torpe, una forma patizamba, como digo yo. Y la izquierda no se manifestó. Pero ahora que ve peligrar el gobierno, que ve realmente que a la coalición o a la posible coalición o unión o pacto de investidura en el caso de unas futuribles elecciones entre el Partido Popular y Vox les daría para gobernar, ahora es cuando están intentando resucitar una especie de 15M en 2025 con los mismos ingredientes, con las mismas deudas pendientes que considera la izquierda que tiene, pero con un tufillo que todavía apesta más a guardado, porque hace 17 años de esa época y porque realmente ya no sabemos la estrategia y cuesta creérsela. Lo que pasa es que habrá gente que se la crea. Y precisamente como esa estrategia no la sabemos bien, vamos a desgranarla de la mejor forma posible, ya sabes, que es con información, un poco acotando por dónde van los tiros del problema de la vivienda y sobre todo viendo de dónde han salido estos nuevos activistas que se pasean por las televisiones y que están mañana, tarde y noche en la 1, en la 2, en la 3, en la 4 y en todos los medios de comunicación que en realidad parecen participar encantados de estas grandes campañas de propaganda y comunicación que desde luego a ti como ciudadano no creo que te traigan nada bueno. Hay una realidad que es difícil de disimular, y es que más allá de estos movimientos que se quieren inventar o que quieren impulsar o avivar, espolear, está algo que es lo que realmente dificulta la vida de los ciudadanos, que es al final lo que debería preocupar tanto a los políticos como a los periodistas que intentan informar de forma honrada del problema. Y el problema es que la vivienda no baja de precio y las medidas que ha tomado el gobierno durante los últimos años para intentar contenerlos no han dado resultado. Y a lo mejor hay una parte de culpa que la tiene esa ambición del mercado, del que busca ánimo de lucro, pero a lo mejor la principal la tiene el gobierno o la regulación de España, que es completamente ineficiente y lo que hace es que el mercado esté poco a poco cada vez más colapsado. Yo no soy ningún especialista en el tema, pero tampoco sé buscar documentación. Y entre la documentación que he encontrado están las gráficas de Idealista, por ejemplo,
de idealista.com, me refiero, sobre la evolución del precio del alquiler en Madrid. No hay que ser ningún especialista para saber leer esa gráfica y ver que el precio del metro cuadrado de vivienda en alquiler en Madrid está en su máximo histórico, a 21,2 euros el metro cuadrado de media. Este dato es de marzo de 2025, es decir, del último mes del que hay registros. En Barcelona, que es la otra zona tensionada, pasa 3/4 partes de lo mismo. Como ves, además, hay una curva ascendente que es bastante evidente. Y esta es la situación actual y también afecta, por supuesto, a la venta, no solamente a los alquileres, no solamente afecta a los inquilinos, sino también a quienes quieren comprar un piso. Ves también que está Madrid en el máximo histórico. Eso es lo que dices, que es una ciudad atractiva, pero también lo que ilustra es sobre las dificultades que tiene cada vez más gente, evidentemente, para comprar una vivienda. Habrás escuchado durante las últimas semanas muchas veces la frase de queremos comprar un piso en Madrid, pero está carísimo, o es que ni siquiera nos los enseñan porque no hay, y es que hay un colapso por escasez de oferta, y eso lo que hace ver es que hay una situación en el mercado que no se ha sabido corregir. En cualquier caso, he preparado, eh, antes de hablar con Joaquín Hernández, el periodista de Voz Populi al que te anunciaba, simplemente he preparado una serie de gráficos para analizar desde diferentes perspectivas cuáles se consideran, a través de diferentes fuentes, eh, cuáles son los factores que más influyen en el mercado de la vivienda en España, sobre todo en este problema que tenemos. Eh, y por un lado están los económicos. Eh, la inflación, como se ve en la siguiente imagen. Eh, Hay una inflación evidente, con riesgo de transformarse en esta inflación, porque se ha alargado durante varios años, en especial desde antes, o en concreto desde el primer, segundo estado de alarma, y desde luego desde antes del inicio de la guerra de Ucrania, unos meses antes, ya había comenzado la espiral inflacionaria. Eh, y también eso lo que ha provocado principalmente y lo que afecta en el mercado de la vivienda es un incremento del precio de los materiales. Por lo tanto, es mucho más costoso para las productoras, eh, para las constructoras, construir obra nueva. Luego también se ha producido, a través de la política del Banco Central Europeo, un incremento, una elevación de los tipos de interés, que lo que ha hecho es encarecer las hipotecas y reducir la capacidad de compra de muchas personas. Eh, Hay una mayor rentabilidad del alquiler. Muchos propietarios prefieren alquilar en lugar de vender, ya que los alquileres han subido más rápido que los sueldos. Lo que pasa es que la oferta de alquiler en las zonas tensionadas no ha descendido, pese a todo. De hecho, es al revés. Los alquileres han tendido al alza. Y también se ha producido un incremento de la inversión extranjera, porque hay zonas como Madrid o Barcelona o Málaga que resultan atractivas, o Ibiza, que resultan atractivas para estos inversores. También hay una serie de factores demográficos. Esto lo he sacado además me ha gustado porque le había pedido a ChatGPT, que es una herramienta fantástica, que buscaran varias fuentes, tanto bancarias como demográficas, tipo el Instituto Nacional de Estadística, y básicamente me citaba una serie de factores demográficos y sociales, y en primer lugar ponía que hay una escasez de obra nueva en muchas ciudades, especialmente las que te citaba, las que tienen alta demanda, como Madrid, Barcelona, Málaga o Valencia. Ha crecido la demanda debido a que ha aumentado la población, también el turismo y la migración hacia las grandes ciudades. Y esta ha venido desde fuera de España, si no me equivoco, desde la crisis de 2008 hasta ahora, la población extranjera en España ha incrementado en 8 millones de personas. Me puedo equivocar en ese dato, pero aproximadamente. Y en cambio, el ritmo de construcción de viviendas se ha reducido. También desde la España vaciada ha habido un trasvase de población hacia algunas ciudades españolas, hacia las principales. Por cierto, ahora hay emigración, sobre todo de personas preparadas con título universitario, hacia otros países en los que obtienen mejores salarios y los que tienen, por ejemplo, unas mayores facilidades para acceder a una vivienda. Ha habido cambios también, esto me parece muy interesante. Cada factor merecería un programa, pero simplemente por resumir y sobre todo porque veas que dentro de la simplificación de la que pecan los mensajes que lanzan ese tipo de sindicatos de inquilinos, hay un reduccionismo que tiene un fin, que es, por supuesto,
eludir la responsabilidad o ayudar al gobierno ayudar a que no se señale al gobierno a la hora de analizar el problema de la vivienda. Pero tienen responsabilidad y hay varios factores y entre otros hay muchos que no son culpa del gobierno. Entre otros, hay más hogares unipersonales eh, y hay mayor demanda de pisos pequeños. Y en esos hogares unipersonales es una persona solamente la que hace frente al precio de alquiler. Esto ya no es una familia en la que trabajan los dos. Por lo tanto, va a tener más dificultades para pagarlos. Y luego también, es verdad, es innegable, el negocio del alquiler de los pisos turísticos de alquiler vacacional o estacional también ha influido en la oferta de vivienda. Y luego hay una serie de factores legislativos que también han influido en la situación. Eh, Medidas como la regulación del alquiler en zonas tensionadas generan incertidumbre y pueden reducir la oferta de pisos de alquiler. Eh, Hay limitaciones a la construcción. El sector de la vivienda es uno de los más regulados del país y eso lo que hace es que desde que se planifica la construcción sobre un terreno hasta que se da las llaves a los propietarios, a veces pasan entre 10 y 15 años. Una generación entera hace falta muchas veces para construir un bloque de viviendas. Y falta vivienda pública. No se construye vivienda. El parque de vivienda social es mucho más bajo que en otros países europeos y eso lo que hace es que dificulte la descongestión de la demanda. En cualquier caso, reitero, yo no soy especialista en este tema, yo simplemente me he intentado documentar. Pero hay un periodista que lleva varios años informando casi cada día del tema de la vivienda y que tiene acceso a buenas fuentes y a buenos contactos y sobre todo que sabe manejar la documentación con soltura. Este periodista trabaja en Voz Populi, se llama Joaquín Hernández y vamos a llamarle a que nos ilustre, para que nos ilustre un poco mejor sobre esta situación y sobre todo para que nos fortalezca y te fortalezca sobre o nos blinde frente a las manipulaciones de todo este nuevo movimiento social, este 15M, segunda parte, que se está articulando poco a poco, manifestación tras manifestación, en España. Tenemos con nosotros a Joaquín Hernández, periodista de Voz Populi, amigo personal y además alguien a quien si todavía no sigues, te lo recomiendo, que lo leas, porque siempre se anticipa. O sea, Joaquín tiene una cosa, es que siempre se anticipa. Lo que te cuenta ahora, a lo mejor te lo dicen otros unos meses después. Entonces, bueno, como somos amigos y como sé que en el tema de la vivienda lo controla, lo ha trabajado, ha leído decenas de documentos y sabe con quién habla y habla con buenas fuentes, pues hemos decidido llamarle para explicaros un poco la problemática, para que haga una evaluación de cómo está la situación de la vivienda en España, más allá de esta propaganda que nos llega por tierra, por mar y por aire. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Rubén, muy buenas. Vamos a ver, vamos a empezar por el principio. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo crees? He leído todo tipo de propuestas, entre otras que hay sindicatos, los sindicatos de clase mayoritarios, hablan incluso de medidas como, ante esta situación de incremento evidente de los precios del alquiler en zonas tensionadas como Madrid, que habría que aprobar una reducción del 50% del precio de los contratos de alquiler. Entonces, claro, yo como sé además que eres especialista en vivienda, pero que también sabes mucho de economía, quería preguntarte, ¿esto sería eficiente, efectivo para resolver el problema de la vivienda o lo empeoraría todavía más? Evidentemente, eficiente lo que es eficiente no lo sería. Como no lo ha sido, no ya las reducciones obligatorias de precios, sino siquiera los controles de precios. La literatura económica en materia de intervención del mercado del alquiler concluye a lo largo y a lo ancho del planeta. Esto no ha sido solo, no es España el primer país, ni Cataluña ni el gobierno de España los primeros en pensar que la solución puede estar en el control de precios. No solo en Europa se ha aprobado ya, no solo se ha aprobado en Alemania, en Francia, en los países escandinavos, sino también incluso en Estados Unidos, en San Francisco, en Nueva York. O sea, hay experiencias, hay una literatura extensa a lo largo de todo el mundo sobre cómo funcionan los controles de precios. Yo soy argentino, en Argentina también se ha implementado, se ha intentado apostar por esa vía para solucionar el problema de la vivienda, porque el problema de la vivienda es global, es muy amplio, acontece en muchos países del mundo, no solo en España, y la realidad es que los controles de precios al final, a largo plazo, acaban siendo cuanto menos ineficientes, sino incluso más perjudiciales
para la sociedad de lo que lo era la situación de partida que justificó ese control de precios. Al final, el control de precios hace que los propietarios tengan menos incentivos para poner vivienda en oferta, para mantenerla ya existente en buenas condiciones, y al final eso hace que haya cada vez menos oferta en el mercado, que por tanto sea cada vez más difícil que los precios bajen y que las viviendas sean de buena calidad. Y eso es al final un círculo vicioso que redunda en que el problema, por lo menos, no descienda, que se mantenga estancado, sino agravado cada vez más en una espiral que no tiene fin y que la única solución que tiene es tiempo, porque el problema con la vivienda es muy sencillo y a la vez muy complejo. La solución a corto plazo no existe, no la hay. Y esa es una verdad muy difícil de digerir en términos políticos. La solución a la vivienda es una política de años, de décadas. El modelo que el gobierno mismo ha puesto sobre la mesa, parte del gobierno, porque dentro del gobierno, si querés luego hablamos, hay contradicciones, pero parte del gobierno, esa parte del gobierno más técnica, el modelo que ha puesto sobre la mesa es el modelo de Viena, el modelo de Austria, el modelo de una sociedad con un parque de vivienda pública muy importante. Es cierto, la vivienda pública es quizás el mecanismo más saludable para contener los precios, para influir de manera saludable en el mercado, de forma tal que la llamada especulación, el ánimo de lucro de los propietarios, lícito realmente como lo es el ánimo de lucro de cualquier actividad legal, ese ánimo evidentemente hay que buscar a veces la forma de contenerlo lícitamente, legalmente. Y una de ellas, sino la más eficiente, como lo demuestra la literatura económica, es la vivienda pública o la vivienda semipública. Viena apostó por este modelo, pero es una apuesta que lleva décadas en marcha, que viene desde incluso la Segunda Guerra Mundial. Ponernos a la altura de Viena en unos años es casi imposible, requiere de décadas de construcción de viviendas, de inversión público-privada, porque si no queremos pagarla a todos, tendremos que apostar por la llegada de inversión privada, y eso requiere de incentivos a la inversión privada, y eso es algo que precisamente el gobierno actual no es muy capaz de hacer, porque al final lanza mensajes contradictorios. Y cuando digo mensajes contradictorios, no hay más que ver los últimos anuncios de Sánchez, bueno, los anuncios esos con los que estrenó este año, cuando habló de, por un lado, restringir la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes, paralelamente restringir también el negocio de las SOCIMIS que no tenga que ver con vivienda asequible, o vamos a ver cómo definirá lo que es la vivienda asequible, porque eso todavía no se ha resuelto, pero paralelamente aprueba medidas de estímulo fiscal para los propietarios que pongan vivienda asequible en el mercado. O mejor dicho, no que pongan vivienda asequible en el mercado, sino también para aquellos caseros actuales, personas físicas, que bajen los precios o que pongan los precios al nivel que marque ese índice de precio de referencia que ha elaborado el gobierno, que es, por cierto, un índice desfasado que se basa en datos del año 2022, por lo tanto está en duda que eso vaya a tener eficacia entre los propietarios, pero lo cierto es que a un tiempo el gobierno apuesta por el intervencionismo, por restringir la inversión y paralelamente por estimular que el capital privado venga al mercado. Entonces, al final hay una incongruencia de plano en el gobierno que tiene que ver también con la propia conformación del gobierno, con esas dos almas que hay en el gobierno, la parte del PSOE y la parte de Podemos. Al final, esa inconsistencia política en el propio gobierno, esas diferencias internas que son muchas veces prácticamente imposibles de conciliar porque son contradictorias, se traslada a una política de vivienda que es inconsistente y que, por tanto, si ya es complicado el problema de por sí, esa inconsistencia hace que la solución esté todavía cada vez más lejos y que se vislumbre cada vez más lejos en el horizonte. Claro, pero La solución, vamos a ponernos, Joaquín, en una sí, situación. Yo lo digo porque muchas veces intento, antes de hacer los programas, un poco escuchar a la gente. Y mira, te voy a hacer primero una pregunta que he escuchado mucho por la calle y otra que se le ha escuchado a un fondo de inversión con el que hablaba hace 2 días. Eh, y la gente a pie de calle dice, es que es muy difícil ya no solamente comprar, sino que alquilar. Es decir, ya no solamente es el precio, es que es difícil encontrar pisos de alquiler en zonas como Madrid o Barcelona, hasta el punto de que hay casting
de varios de inquilinos y en el caso de algunos pisos de incluso una decena o más. Eh, ¿Esto por qué sucede? ¿Porque hay más gente interesada o porque se ha reducido la oferta? Es una mezcla de los dos fenómenos. Es una mezcla de los dos fenómenos. Madrid, la realidad es que a Madrid mucha gente quiere venir a vivir, no solamente, no solamente de fuera, sino incluso de dentro de España que vienen para Madrid. Eso puede ser motivo de otro debate. La política con respecto a la población, a la distribución de la población, el hecho de fomentar otros polos industriales, otros centros de atracción. Pero lo cierto es que por unas cuestiones u otras, quizá por su política liberal, lo que fuera, ¿no? Las empresas vienen a Madrid y por tanto las personas, el empleo, las posibilidades laborales en muchos sectores de la economía están en Madrid. Eso hace que venga mucha gente a estudiar y a prepararse y a trabajar a Madrid. Y en Barcelona, en Cataluña, 3/4 de lo mismo. Al final, son polos industriales, son polos empresariales que concentran el interés de la gente y la demanda habitacional. Eso por un lado. Luego está el problema de la oferta. La oferta, evidentemente, no va a la par, no ha conseguido ir a la par de la demanda habitacional. Y eso también tiene que ver con una serie de consecuencias de la situación que vivimos en la primera década de este siglo. Si hay que simplificarlo, se podría decir que el mercado inmobiliario y la política respecto a la vivienda pasó de un extremo al otro. Pasó de facilitar el negocio, de potenciarlo exageradamente, sobre todo, no tanto dentro del propio sector inmobiliario, sino desde el sistema financiero, Ahí que es está. de los bancos, ¿no? Que se facilitó quizá de forma exagerada la promoción de vivienda a principios de siglo, Claro, porque y ahí, una Joaquín, promoción de vivienda en sitios donde no hay demanda, porque mucha gente dice, pero si hay un montón de viviendas vacías en España, ¿por qué hay necesidad de construir más viviendas? El problema es que la gran mayoría de esas viviendas vacías están en sitios donde nadie quiere vivir. Por tanto, es que como si no existieran en el mercado. Eso por un lado. Y luego, por otro, efectivamente, ese exceso de financiación que hubo a principios de siglo se ha compensado de alguna manera, o mejor dicho, el sistema financiero ha tomado tal nota de esos problemas que ha empezado a aplicar unas políticas prudenciales a la hora de conceder créditos y sobre todo a la hora de conceder financiación para promociones de vivienda, sobre todo de principios de la década pasada, que han redundado en que la nueva oferta de vivienda cayera de los niveles de 500.000, 600.000 viviendas al año a principios de siglo a menos de 100.000 el último año o el año 23. Y eso contrasta a su vez con una tendencia, con un fenómeno poblacional de 200.000, 300.000 nuevos hogares cada año en España. Por tanto, tenemos un déficit, una brecha que se va ampliando cada año entre vivienda nueva que se pone en el mercado y gente que necesita vivienda. Eso, al final, es una inercia que hay que frenar y que en el propio gobierno, en el propio Ministerio de Vivienda, son conscientes que pasa por generar más oferta, que la única solución frente a eso es generar más ofertas, facilitar la promoción de nuevas ofertas, y eso, evidentemente, no solo es una cuestión de tiempo por los recursos que hace falta económicos, que hace falta facilitar para la producción de esas viviendas, sino por la propia dinámica, por la propia naturaleza de la construcción de las viviendas. Cada vivienda tiene un ciclo mínimo de 2 o 3 años si ya tienes el suelo disponible, pero es que todo el proceso para producir viviendas, por la normativa urbanística que hay en España, tiene una media de 10 a 15 años. Por tanto, estamos hablando de un fenómeno que requiere de mucho tiempo para solucionarse bien, porque lo que hay en el medio son parches, son medidas cosméticas que pueden ganar votos, pueden sumar votos porque a lo mejor a corto plazo el control de precios, por ejemplo, a corto plazo puede servir para frenar un tiempo los precios, pero los frena en un nivel muy elevado. O sea, va a hacer que los precios quizá no suban eventualmente a corto o medio plazo, pero va a tener tal efecto en la oferta que al final va a imposibilitar que esos precios bajen en el futuro y que incluso eventualmente puedan subir si el índice de referencia se va acoplando precisamente a la evolución del mercado, porque al final el índice de referencia lo que hace es que los precios, no solo los de arriba, sino los que están más abajo, vayan los infla. convergiendo hacia un índice que muchas veces es más elevado
que el precio que muchas de esas viviendas tenían originalmente. Pero, Por tanto, Joaquín, pasa una cosa aquí. Es decir, lo digo por explicarlo un poco y además tú seguro que puedes abundar en detalles. Desde el momento en el que eh, hay un terreno libre hasta que se modifica el Plan General de Ordenación Urbana, que requiere todo tipo de estudios municipales, de medioambientales, arqueológicos, y a partir de ahí se modifica. Todo eso si no hay asociaciones que demanden porque consideran que puede haber un daño ambiental ahí o que se puede hacer un uso irregular de un recurso natural. Si no me equivoco, según me he informado durante estos años, todo esto empieza ahí. A partir de ahí se lleva a pleno. Una vez que lo aprueba el pleno municipal, eso, si no me equivoco, tiene que recibir también el visto bueno autonómico. Y a partir de ahí, eh, generalmente se ha hecho mucha demagogia porque sí que ha existido durante la burbuja y actualmente incluso corrupción con respecto al suelo y a las promociones. pues, Pero yo creo que con la corrupción también se ha hecho demagogia y se ha hecho a lo mejor excepciones o malas prácticas, como ahora se lanza el mensaje de que cada vez que se va a modificar un plan de ordenación urbana, o por lo menos sucedía en los últimos años de la burbuja, implicaba una corruptela o un ánimo de lucro. Pues por supuesto un ánimo de lucro. Y a partir de ahí, el pelotazo, el famoso pelotazo, ¿no? el pelotazo, claro. Eso es lo de la trilogía de Chirves, básicamente. Así se hicieron ricos los protagonistas. Eh, y a partir de ahí la constructora empieza a construir. Y el otro día hablaba con un fondo de inversión que realmente lo que hace es comprar promociones enteras. Y decía, es que los constructores, lo que nos dicen, primero es que los ayuntamientos no renuncian a lucrarse y además a un precio del metro cuadrado importante o imprudente con los terrenos destinados a la construcción de protección oficial. Eh, y eso hace que el ánimo de lucro del constructor pues, muchas veces no exista. Pero es que luego a la vez lo que me comentaban es que hace falta 3 años desde que adquirimos el terreno hasta que empezamos a poner los cimientos, porque hay una regulación excesiva sobre la vivienda. Y luego a la vez tú comentas una cosa que llama mucho la atención, hay como que se ha incrementado la inseguridad jurídica de propietarios a la hora, por ejemplo, de sacar una vivienda al mercado. Eh, pero todo esto que estoy comentando no hace realmente que los perjudicados no sean, como ellos dicen, los ricos que compran vivienda, las fortunas que van a comprar vivienda, los fondos de inversión, sino la gente que tiene pocos recursos y que cada vez tiene más difícil acceder a una vivienda como consecuencia de otras cosas de una hiperregulación del sector. Efectivamente, porque al final es el típico círculo vicioso del intervencionismo que en muchos mercados hay algunos mercados en el cual evidentemente el libre mercado en exceso no funciona, evidentemente, y no, yo lo que no estoy diciendo es que sea bueno liberalizar al extremo, porque ningún extremo suele ser bueno. Pero lo cierto es que desde el 19, diría yo, desde el 18, 19 en adelante, el mercado y la política del gobierno, mejor dicho, sobre el mercado de la vivienda ha seguido una espiral cada vez más intervencionista que la evidencia no ha servido para resolver el problema. Esto no viene solo del control de precios, que bueno, que ahora se ha implementado en Cataluña con el auspicio del gobierno central, que lo quiere generalizar a otras comunidades, a otros ayuntamientos de fuera de Cataluña. Esto viene ya del año 2018, 2019, con la aprobación y luego, primero como decreto, luego como ley de la reforma de la ley de arrendamientos urbanos, que obligó a que los contratos de alquiler de vivienda tengan una duración mínima de 5 años en lugar de 3 para los propietarios que no sean grandes tenedores y de 7 años obligatoriamente para los grandes tenedores. Esto fue un cimbronazo absoluto para muchos fondos de inversión que tenían previsto desarrollar grandes carteras de vivienda, grandes plataformas de vivienda en alquiler en España. De hecho, la evolución de la oferta y de los precios refleja cómo en ese momento, justo cuando se aprueba esta ley, los precios estaban empezando a moderarse porque muchos fondos estaban empezando a ver que la demanda llegaba a un nivel y que había margen para aumentar la oferta y no así tanto los precios. Sin embargo, este cambio en la regulación dinamitó muchos planes de fondos de inversión por poner vivienda en el mercado. Luego llega la pandemia, justo llega en el 2020. La pandemia tiene un efecto distorsionador en el mercado porque hace que mucha gente no se pueda mover, por tanto, muchos pisos se quedan sin alquilar, por tanto, aumenta la oferta en el mercado y los precios bajan, porque en el año 2021 los alquileres bajaron, porque al aumentar la oferta los precios bajaron. Es tan simple como eso. Evidentemente,
evidentemente los precios quizá podrían haber bajado más. Bueno, porque la realidad es que la oferta se duplicó prácticamente, ¿eh? Y los precios del alquiler en un año, entre el 2020 y el 2021, más o menos, la oferta casi que se duplicó. Y los precios bajaron en el orden del 10, 15%, 20% en algunas zonas, según el mercado. Yo, sinceramente, yo me pude beneficiar de una bajada del 40%, ¿vale? Al final, la media del descenso no fue tan pronunciada como lo que subió la oferta. Evidentemente, los propietarios tienen una inercia a bajar los precios porque al final para muchos el alquiler es su fuente de ingreso, porque no hay que olvidar que el 85% de los propietarios son familias, son personas de a pie, o mayor o menos dinero, pero que en muchos casos viven del alquiler, no son grandes empresas, no son grandes fondos de inversión que especulan con eso como con otras mil cosas. La realidad es que el precio evidentemente tiene una inercia, ¿vale? Pero es un hecho que el momento en el que bajaron más los precios fue cuando más subió la oferta. Luego la oferta fue bajando y los precios volvieron a ir subiendo. Y la realidad es que la creciente regulación que fue implementando el gobierno para combatir esa nueva escala de los precios no ha hecho más que restringir más la oferta y conseguir que los precios sigan subiendo, tanto en Madrid, mercado en parte liberalizado, pero no hay que perder de vista que hay cuestiones que dependen de la política a nivel estatal. Por ejemplo, desde la pandemia las actualizaciones de los contratos de alquiler han estado capadas. Eso al final genera que los propietarios se vean obligados a, una vez terminado el contrato, buscar compensar ese gap con la inflación con un nuevo contrato. Y en Cataluña, donde se han implementado con medidas más intervencionistas, tampoco ha servido para contener los precios y lo que hay es cada vez menos oferta. Este año, te adelanto, Rubén, que hay una bomba en marcha, hay una bomba en ciernes, que a ver cómo se resuelve. Este es el primer año, el 25, es el primer año en el que habrá contratos negociados a la baja durante la pandemia que se tengan que renovar, mejor dicho, sustituir por nuevos contratos en una nueva realidad, con un mercado que es un 30-40% más caro que aquel en el que se firmaron esos contratos de la pandemia. Esa es una bomba que se viene y que la realidad es que las medidas que está aplicando, poniendo en marcha el gobierno, no creo que ayuden a disuadirla, porque al final la sensación es que hay cada vez más oferta y que los propietarios siguen pensando que al final la forma de protegerse frente a mayores regulaciones futuras, porque como ha ido la espiral desde el 18 en adelante, nadie te puede asegurar que esto no se incremente aún más en el futuro, para compensar por como tienen que alquilar a 5 años vista, a 7 años vista en el caso de las empresas. Claro, la forma de compensarlo es anticipándose con un contrato muy alto desde el primer año. Por otro lado están los caseros que dicen, no, yo tengo buena fe, yo confío en mi inquilino, me aseguro la habitabilidad, me aseguro la habitabilidad durante 5 años, tengo un inquilino que me ha respetado, que ha trabajado bien conmigo, que me ha pagado siempre, bueno, entonces llegamos a un punto de encuentro y no te subo un 40, te subo un 20, te subo un 15. Estará en la buena fe, en la buena voluntad de las partes. Desde luego, el entorno desde fuera no contribuye a esa buena fe entre propietario e inquilino, porque no hace sino generar fuentes de inseguridad para ambas partes. Informe de los hombres de negro del FMI que han estado por España últimamente y que se publicó este jueves por la tarde. Debe reevaluarse el control de precios del alquiler en España y abandonarse esas prácticas al constatar que reduce la cantidad y calidad de la oferta regulada de alquileres y que imposibilita el acceso por parte de los hogares más bajos de ingresos. Lo que has dicho, constatado por los hombres de negro del FMI en su último informe sobre España. Una última pregunta, Joaquín. ¿Se ha hecho mucha demagogia con los alquileres turísticos? ¿Ha contribuido tanto a incrementar el precio de la vivienda de alquiler? ¿O esto es otra de estas excusas de mal pagador? El tema del alquiler turístico es más complejo. No hay que perder de vista que no son solamente, no viene solo de un sector la queja con los alquileres turísticos, también hay empresas hoteleras que tienen sus intereses en ese sentido. La realidad es que es un hecho que el cliente extranjero tiene una capacidad adquisitiva que tiene posibilidad
la potencialidad de elevar los precios allí donde vaya. Y esto se aplica a todos los sectores de la economía, no solo la vivienda, pero también la vivienda y también, evidentemente, los alquileres turísticos. Pero la verdad es que los alquileres turísticos son una alternativa habitacional más, entre otras, que compite con otras en el mercado, que pueda tener sus efectos perniciosos. Yo no me atrevo a discutirlo, tampoco me atrevo a decir que haya que eliminar los alquileres turísticos, por la sencilla razón de que yo considero que cuanta más oferta haya de todas las tipologías, eso redundará en un descenso generalizado de los precios. Pero sí que es cierto que el tema del cliente extranjero y de la oferta que propicia la llegada de un cliente con una capacidad adquisitiva más elevada que la local puede tener ese efecto. Bueno, pero esto también no solo pasa con los alquileres turísticos, pasa también con las viviendas que compran las grandes fortunas, por ejemplo, en Madrid, fortunas latinoamericanas que compran grandes viviendas con precios a los que la demanda nacional nos llega. Esa es una cuestión que trasciende la vivienda, ¿no? Es un debate que trasciende a la vivienda, que es, al final, llegado a un punto, me cierro a la libre circulación del continente y del mundo, ¿o no? Pero la literatura económica dice que al final la inmigración tiene más efectos positivos que negativos y que lo que puedes llegar a perder por el encarecimiento de la vivienda lo ganas en consumo y lo ganas, por tanto, en generación de empleos, de fuentes de trabajo para otras poblaciones, para otros colectivos. Al final, no te sé dar una respuesta definitiva al tema del alquiler turístico porque es una situación, es una realidad muy compleja que se puede enfocar de diferentes puntos de vista y sobre la que la literatura del propio Banco de España no tiene una conclusión muy contundente. El propio Banco de España ha reconocido o ha sugerido que la demanda extranjera a veces puede contribuir con su propia capacidad adquisitiva a, de alguna manera, llevar a aumentos de precios en según qué zonas y favorecer la tensión de los mercados, por ejemplo, Málaga, por ejemplo, en Ibiza, en Baleares, y bueno, y tendencialmente también en Madrid y Barcelona. Pero también dice el Banco de España, y se queda ahí, en que hay que valorar las externalidades positivas que puede traer al resto de la economía la llegada de ese capital. Por tanto, si el Banco de España no tiene una posición muy definida, tampoco me atrevo a tenerla yo. Lo que sí está Pero claro es que... ha quedado claro, Joaquín, Sí, que dime. tiene sus pros y sus contras. Y además agradezco que hayas hecho una exposición tan razonada, porque, entre otras cosas, lo que contribuye a trasladar es la imagen de que el problema de la vivienda es complejo y de que todos estos eslóganes tan sencillos que desde el sindicato de inquilinas o desde los gobiernos se están trasladando, que a lo mejor lo que están haciendo es simplificar sobre una cuestión que es más compleja de resolver de lo que parece. Joaquín, sí, Me, perdón. me das un Sí. minuto? No, a ver, yo creo que, y además es tal y como lo decías, y añado que lo hacen porque al final es lo más sencillo. Simplificarlo es lo más sencillo porque al final el que te vota es el que vive hoy. Y por tanto no sirve o es muy difícil conseguir votos avisándoles de que la realidad, la mejor solución no va a ser para ti, sino para tus hijos o los hijos de tus hijos. Son ellos los que van a ver el esfuerzo de hoy, pero que hay que hacer un esfuerzo hoy, porque si no se hace hoy, el problema se va a seguir alargando, porque a lo mejor tienes hoy un precio que se mantiene igual a costa de en 2 o 3 años tener el doble de precio. Joaquín Hernández, te leemos cada día en Voz Populi. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a ti, Rubén. Un abrazo. Frente a este análisis, que has visto que es objetivo, que además no es radical, no es rotundo, intenta manejar a través de la documentación de diferentes informes, de diferentes instituciones, una serie de conclusiones que pueden ser válidas, pero no definitivas. La verdad es que ha hecho una exposición fantástica, Joaquín, y espero que te haya gustado la entrevista. Déjamelo la opinión, si te parece, en la caja de comentarios, que además los leo cada semana. Y me interesa, y además aprendo mucho de vosotros, y cada vez que me dais ánimo, me motiva para hacer un programa mejor cada semana. Muchas gracias por el seguimiento, os lo agradezco de verdad y además me pone muy contento. Eh, pero frente a estos mensajes que sabes que te damos, en los que intentamos contrastar diferentes fuentes, hablar de información, hay quien está intentando imponer un relato, y de hecho
hay especialistas, como el caso de Jaime Palomera, que se vende como una especie de gurú de la vivienda y que realmente se dedica al análisis urbanístico y el análisis del sector. Estos análisis incluso niegan la ley de la oferta y la demanda. Mira, en los últimos 70 años, en este país, en todos los booms de oferta, a finales de los 60, a finales de los 80 y en la última burbuja, entre 97 y 2008, se creó muchísimo, se construyó muchísimo y los precios subieron como nunca. Esto parece que contradice Esta ley de una los creencia muy extendida entre muchos economistas. De hecho, básicamente lo que yo vengo a hacer es a impugnar una mirada, por una parte, muy importante de las facultades de economía, que creen que los mercados de vivienda son mercados competitivos, y no lo son, por un sencillo motivo. El suelo, que es la base de la vivienda, es un bien naturalmente escaso, solo tenemos el que nos ha dado la naturaleza, y se ubica en las ciudades donde está la actividad económica y donde tenemos que vivir porque están las oportunidades laborales. Y además, la vivienda es un bien de primera necesidad, por lo tanto, a diferencia, por ejemplo, de las naranjas, tú no puedes sustituir, ¿no? Tú puedes sustituir una naranja por una mandarina, pero no puedes sustituir una vivienda por otra cosa. Siempre tienes que consumir vivienda. Eso hace que históricamente, a lo largo de 2 siglos, cuando la vivienda se ha dejado en manos del mercado, los propietarios del suelo y de las viviendas han tenido una posición de monopolio. ¿Y qué significa esto? Muy rápidamente. No significa que se pongan de acuerdo entre ellos para fijar precios. Significa que son ajenos a la ley de la oferta y la demanda. Es muy curioso porque es un análisis absolutamente sesgado y de hecho es un análisis erróneo. En primer lugar, por lo que ves en este gráfico, que he elaborado a través de fuentes de Banco de España, del Instituto Nacional de Estadística, de Fotocasa y de Idealista. Cuando estalló la burbuja inmobiliaria, la falsamente llamada, la mal llamada burbuja inmobiliaria, porque en realidad fue una burbuja de crédito, que fue la que obligó, una situación, se produjo por una situación de inyección de crédito en el mercado, de concesión de hipotecas de forma completamente irresponsable, sobre todo por cajas de ahorro gestionadas desde el punto de vista político, con criterios políticos más que económicos, y que obligó a rescatar una buena parte del sistema financiero español con 60.000 millones de euros, las cajas, lo gestionado por los políticos, por los nefastos gestores. Una vez que eso estalló, se produjo un descenso del precio de la vivienda. Y como decía Joaquín, el precio del alquiler cayó en pandemia. Si hay gente que se va de las grandes ciudades, se queda vivienda libre y eso lo que hace es descongestionar la oferta. Pero es que luego hay ejemplos, eso de negar la oferta y la demanda en el sector de la vivienda es falso. Y además lo de poner de ejemplo de si no comes naranja, una mandarina, comes una naranja, es que realmente al final lo que niega es la existencia de toda una cadena de valor. De hecho, en la propia pandemia, cuando China rompió varias cadenas de valor, realmente al final, cadenas de distribución me refiero, el precio de muchos productos se incrementó. Cuando en el mercado se ponen topes, se ponen trabas y no se facilita precisamente el intercambio libre de la oferta y la demanda a través del factor que realmente es el gran gestor, el que gesta, el que crea relaciones humanas e incluso hasta amistades, como es el precio, la fijación del precio, cuando eso se torpedea, cuando no se deja volar libre, es cuando se producen las distorsiones en el mercado. Y en el análisis de este señor, lo que falta es hablar de la regulación ineficiente e innecesaria en muchos casos, e interesada y politizada del sector de la vivienda en España. Y, querido Jaime, para que salga la naranja en el naranjo tiene que haber una persona que la recoja, una persona que tenga un terreno, que se arriesgue, que lo compra, que cuide de ese terreno, que compita en un mercado que es ultra competitivo y que se enfrenta también a restricciones como los aranceles y que a lo mejor hay un año en el que se enfrenta al riesgo de sequía, de plaga o vete tú a saber. Todos los mercados se enfrentan a diferentes condicionantes, pero los mercados generalmente funcionan mejor cuando no hay un político que los dificulte, cuando no hay un Donald Trump que dificulte la libre circulación de materiales con aranceles que lo que hacen es encarecer los productos y perjudicar en último término a los consumidores. Ponía el otro día de ejemplo en uno de los artículos que escribí en El Independiente, sabes que escribo ahí todos los días,
un ejemplo de una situación que fue la famosa del economista estadounidense Milton Friedman. Básicamente él agarraba un lápiz. Ese lápiz estaba fabricado con una madera que seguramente podía haber llegado de un bosque de América Latina, por ejemplo, podía haber llegado de la selva amazónica, y se había cortado esa madera con una sierra eléctrica que estaba compuesta de acero que se consiguió a través del hierro que se extrajo en una mina, por ejemplo, en Sudáfrica, una mina en África Central. Con ese aparato, con ese invento que requirió de la labor y del ingenio de un ingeniero, lo que se hizo fue talar esa madera que posteriormente se convirtió en un lápiz. La parte central tenía una barra comprimida, condensada de grafito, que a lo mejor también se extrajo de una mina de América Latina también. Y en la parte de arriba, un lápiz es una obra de ingeniería fantástica, porque la parte de arriba, el lápiz clásico, tiene goma. Y esa goma a lo mejor se plantó en Malasia a través del caucho, que es una especie que un grupo de emprendedores llevó a Asia Pacífico, al sudeste asiático, hace unos siglos, un par de siglos, para que a partir de ahí se cultivara, y eso lo que ha derivado es que de ese caucho se obtuvo esa goma que posteriormente compuso el lápiz que usted tiene en la tienda a un precio barato, porque dentro de esa cadena en la que participan decenas o cientos de personas, con trabajadores y con empresarios que aspiran a una plusvalía, que tienen ánimo de lucro, a todos les sale rentable fabricar los lápices en una determinada cantidad para que tú lo tengas en un bote en tu casa. Cuando en un mercado el Estado no interviene o interviene lo menos posible para evitar monopolios y distorsiones, cosa que es bastante lógica y es defendible siempre, lo que se hace es al final incrementar o facilitar las relaciones entre los diferentes agentes que conforman ese mercado. Cuando en el mercado de la vivienda los propietarios no están asustados porque a lo mejor no puedan echar a un inquilino que deja de pagar, porque a lo mejor tienen el temor fundado, además, de que les puedan ocupar la casa. Es verdad que se produce un número que no es elevado con respecto al parque total de viviendas de España de ocupaciones, pero eso asusta a quien tiene una casa, porque a quien le roban una moto, a lo mejor al día siguiente la puede recuperar y tomar posesión de ella, pero a quien le roban una vivienda, a lo mejor si el ocupa está resabiado, presenta un ticket de un Telepizza, que eso ocurre y eso se ha contado, y a partir de ahí ya no le pueden echar. Cuando se asustan a los propietarios y cuando no se afrontan los problemas con la determinación que requieren, por ejemplo, de crecimiento de población en las grandes ciudades o de construcción de vivienda pública, ahí sí que se altera la ley de la oferta y la demanda, pero negarla ante el pasmo de un periodista progubernamental como Xavier Fortes en el canal 24 Horas y que nadie le repregunte, pues resulta escandaloso, resulta toda una tomadura de pelo. En cualquier caso, Jaime Palomera es uno de los portavoces que últimamente han tomado las pantallas, los medios de comunicación, las mesas de debate y las páginas de periódicos para hablar del problema de la vivienda. Y como todo está venido coordinado, todo esto nos tiene que llevar a sospechar. Esta persona trabaja para el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona. Es muy sencillo acceder a sus cuentas porque ellos tienen una sección de transparencia. Y mientras hace unos años apenas sí recibían subvenciones públicas o apenas representaba un porcentaje escaso de sus ingresos, en este último, como veis en la siguiente imagen, se puede ver que ya las subvenciones de la Generalitat de Cataluña ascienden al 32% de sus ingresos. Y luego hay proyectos que se pueden apreciar en sus informes que dependen también de fondos europeos, por ejemplo los Horizonte 2020, que sirven para hacer estos proyectos, pero que también para hacer este tipo de análisis de mercado e investigaciones, seguramente tan sesgadas como la que exponía este activista de la vivienda, porque hay estudiosos que son activistas también, como la que exponía en esa entrevista, y esos informes se financian también con dinero que no procede del sector privado. Y a partir de ahí se crea un ecosistema de expertos sobre el que Pedro Herrero ha hablado en sus plataformas estos días. Y Pedro Herrero, además, que es amigo de esta casa, es amigo personal, y como expone las cosas tan bien y con tanta gracia, pues hoy era obligatorio llamarle. Vamos a hablar con él. Querido Pedro Herrero, ¿qué tal? Oye, gracias por pasar por aquí. No, hombre, muchas gracias a vosotros. O sea, ya casi en mi segunda casa. La primera es extremo centro y estos días, la verdad, estos días he estado sembrado, las cosas como son. Porque
de verdad, creo que hemos visto los dos el mismo fenómeno. El PSOE, el gobierno, esta gente, vamos a llamarlo esta gente, porque a lo mejor engloba mejor y ayuda mejor a entender a qué nos referimos, está intentando avivar como una especie de nuevo 15M o un nuevo movimiento de indignados, patrimonializando o capitalizando el problema de la vivienda. Ujú. Y ya nos hemos vuelto a encontrar a los expertos, a los especialistas, que ya han salido de la nada. O sea, como ya está, como las setas en otoño salen en Cercedilla, han aparecido los expertos otra vez. Y tú los Bueno, pero no, tienes bien pero pichados. a ver, yo creo que lo que es interesante para la gente es explicarles un poco la realidad de lo que vemos aquellas personas que llevamos más tiempo observando la conversación pública en España. Entonces, el primer fenómeno, que lo has descrito muy bien, es la aparición, ¿no? Es la aparición, pero la aparición genuina. ¿Hay una voluntad genuina de representar algo o es simplemente la captura de una tendencia social? Y yo creo que lo que es interesante es saber que estamos ante experiencias casi diría de laboratorio. Son el back office de partidos convencionales que tienen recursos, que saben perfectamente medir las tendencias sociales, que saben cuáles son los problemas que van a generar dolor social y que por lo tanto son conscientes de qué oportunidades comunicativas para generar estados emocionales alterados en la sociedad se pueden activar. Y el que has descrito muy bien es el de la vivienda. Pero ojo, no es solo el de la vivienda. Mañana puede ser, no sé, la contaminación en Cáceres. Y mañana puede ser cualquier tipo de plataforma que activemos. ¿Para qué? Para seguir alimentando algo que yo creo que es bueno que empecemos a ponerle nombre, que es la industria del activismo. Y tú dices, oye, pero son los mismos. Sí, sí, son los mismos. Es la misma gente que ya trabajó estas cuestiones en el 15M, que trabajó estas cuestiones en las plataformas, por ejemplo, Stop Desahucios, la señora Colau, ¿no? La señora Colau era una activista profesional, era una profesional del activismo. Entonces, como ahora está muy mayor, como para andar haciendo encierros o como para ponerse camisetas naranjas y andar llamando a la movilización social, porque ya ha sido alcaldesa y no queda bien, ¿qué es lo que hace? Pues contratan actrices. Y Valeria Raku es la portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, pero al mismo tiempo también es actriz y al mismo tiempo es una antropóloga que ha estudiado en una universidad privada que lo que estuvo haciendo hace 4 años en Londres es exactamente lo mismo que está haciendo aquí. Ahora bien, tú dices, bueno, pero es voluntario, es un exceso de vida, es una vocación que ella no puede negar. Que no, que no. Que en Londres estaba cobrando 40.000 libras por hacerlo. Y aquí está cobrando dinero por hacerlo. La verdad, salvando las distancias, me ha recordado un poco, y no lo había pensado, de verdad, hasta que he hablado contigo, al ejemplo de Greta Thunberg, que ya les ha dejado de servir porque se ha salido un poco del guión previsto, pero salió de la nada y la verdad era una buena actriz. Es que Greta Thunberg es el ejemplo paradigmático. Eh, Greta Thunberg es el diseño definitivo de niño apocalíptico, ¿no? El niño apocalíptico es un síntoma cultural cristiano, ¿no? Un portavoz de la inocencia, ¿no? Un niño, ¿no? Que habla por boca de Dios, que viene a la tierra a hacer arrepentirse a la sociedad perversa de sus pecados. Juana de Arco. Luego, claro, cuando ya maduran y ya no cumplen esa función de niño apocalíptico, no pueden cumplir esa función porque tienen más tiros que pegados que un cazador, pues entonces se les desecha. Lo que es interesante en estas operaciones siempre es algo que yo creo que tú tienes siempre a bien, que es levantar un poco el telón y decir, oye, pero ¿qué hay detrás de esta gente? Es decir, claro, podemos hablar de Greta Thunberg, pero Greta Thunberg es una empleada. Valeria Raku es una empleada. Jaime Palomera es un empleado. Carmen Arcarazo es una empleada. Es decir, ¿quién está detrás? ¿Quién pone los fondos públicos que sostienen económicamente esta actividad? Y yo creo que es importante que señalemos que la Corte de Auditores en Europa ya ha declarado que en Europa tenemos un problema con la falta de transparencia de aquellos fondos europeos que se han destinado a las ONGs
porque son opacos, que decimos. Es decir, las instituciones europeas han financiado con miles de millones de euros un conjunto de actividades y no saben a qué se están dedicando. Claro, yo sí lo sé. Se están dedicando a crear campañas de activismo y comunicación para generar movilizaciones sociales. Ellos dicen, no, es que estas movilizaciones sociales son para defender los valores democráticos. Porque esa es la justificación de base. Es la idea de que los fondos europeos, en realidad, para lo que están, según esta gente, evidentemente que cobra por decirlo, es para realizar activismo contra, por ejemplo, liberalizar el mercado de la vivienda. Porque la liberalización del mercado de la vivienda atenta ¿contra qué? Contra los derechos humanos. No sé si me explico. Es un cierre de círculo perfecto. Sí, pero además aquí se ha conseguido algo, Pedro, y es, se pone el foco en los rentistas, en los propietarios, en los fondos, pero yo no les estoy viendo a todos estos hablar, ya no digo del gobierno, de los gobiernos. Es Hombre, claro. curioso esto, ¿no? Hombre, tontos no son. Quiero decir, curioso no es. Y que no son tontos. O sea, es decir, ellos sostienen su actividad con fondos públicos y entonces, ¿para qué se dedican estas acciones de proxy, ¿no? Estas acciones de, perdón por el palabra, de proxy cultural. ¿Cuándo hablamos de un proxy cultural? Hablamos de un dispositivo cultural que es creado para intervenir en el espacio público sin que sus promotores den la cara. Entonces, por ejemplo, el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid, que no existe, no sé si la gente lo sabe, no existe como asociación. Es una sucursal del Sindicat de Llogueres de Barcelona, que es la asociación de consumidores que, de alguna manera, acoge el Sindicato de Inquilinos de Madrid. Quienes están detrás lo que quieren es encauzar una narrativa de descontento social alrededor de la vivienda y de los jóvenes, diciéndoles que la culpa del problema de la vivienda es de los agentes privados. Y entonces, cuando ellos construyen eslóganes, construyen acciones de denuncia, lo que quieren no es señalizar a un gobierno como el socialista que lleva 7 años y que ha incumplido sus compromisos de creación de vivienda pública. No sé si la gente se acordará, pero Pedro Sánchez prometió 184.000 viviendas públicas, de las Bueno, cuales creo... es que en el 15M, Pedro, estaba revisando antes el manifiesto, ya lo demandaban. Y ha habido 7 años de gobierno socialista desde entonces. Bueno, ha habido más, porque esto data del año 2010. 8 años. Pues puedes observar que en la manifestación del 5 de abril, las reclamaciones donde en las reclamaciones habituales de estas asociaciones se metía lo de la creación de vivienda pública de alquiler. Bueno, pues en la manifestación solo se han quedado con 3 eslóganes, que son alquileres indefinidos, huelga de alquileres, y no me acuerdo cuál era la otra. Era Sí, reducción del precio habla de tope al los precio. alquileres. Exactamente. Fíjate que se les ha caído la cuarta reclamación, que es la que puede hacer el gobierno. Es decir, y lo que podréis observar, o lo que podrán observar la gente que lo pueda analizar, es que no se dirige la queja, es la primera vez que ante una manifestación de este estilo de reivindicativa, no se dirige ninguna reclamación directa al gobierno de la nación. Claro, es muy raro, porque normalmente dicen los italianos piove, porco governo, ¿no? Que lo que quiere decir es llueve, mierda, el gobierno, es culpa del gobierno, ¿no? Lo normal en un sistema democrático es que la gente acredite la culpa de todo lo que sucede, aunque sean inclemencias naturales, al gobierno. Bueno, pues en la cuestión de la vivienda no son finos, ¿eh? Hay que decir que hay que reconocerles el mérito a la hora de diseñar las acciones comunicativas, porque dicen, no, la culpa es de la señora que tiene 3 pisos y que te lo alquila a ti. Y reclaman una cosa que para mí es, y esto es lo que pierde un poco la gracia, ¿no? Y lo convierte en algo un poco más oscuro. Como en sus acciones quieren mártires, y esto hay que decirlo, claro, muchas de esas acciones comunicativas, para triunfar, para generar estados de emoción alterados en la gente, lo que requieren es dolor. Requieren un sitio al que llevar las cámaras, ¿no? Requieren que de repente puedan llevar las cámaras de un telediario a decir, fíjate, esta familia. Entonces,
¿Lo que están planteando como propuesta es una solución que va a mejorar la vida de la gente? No. Te están diciendo que huelga de alquileres, que te enfrentes al sistema judicial, que dejes de que dejes de pagar a tu casero. Y tú dices, oye, perdona, eso en ninguna sociedad civilizada es una solución para nada. Tú imagínate que la sociedad española hubiera un momento que enfrentara algo así como el hambre, ¿no? O sea, que hubiera familias que pasaran hambre. ¿A ti te parecería normal que hubiera responsables públicos que lo que dijeran, entre usted en el colmado de su barrio y robe comida? No. Oiga, usted si es una persona de izquierdas, dígale a la gente que vaya a su ayuntamiento a pedir ayudas de emergencia, vaya a la Consejería de Servicios Sociales para que le den una ayuda, que es como funciona. Quiero decir, para ayudar mejor a las personas en situación de vulnerabilidad, no sé si cualquier persona que haya ayudado en un proceso de ese estilo, uno de los primeros requisitos es proteger la dignidad de las personas. Y usted, si le está diciendo a la gente, vaya a robar, no pague el alquiler, lo primero que está haciendo es robarle la dignidad. Oye, Pedro, No. Dime. una última pregunta porque sé que estás por ahí un poco liado y no te quiero entretener. Estoy encantado, Eh, Rubén. O sea, vale, vale, vale. que no te hagas prisa, que yo estoy encantado. Fenomenal. Pues mira, una pregunta más. ¿No estarán buscando estos fotografías, vídeos de desahucios, de Claro. enfrentamientos con los caseros, porque hace falta inflar la izquierda morada que se ha desinflado? A ver, yo creo que hay dos vías de comprensión de la realidad que nos ayudarían a entender más o menos lo que está pasando. Uno, la izquierda de la izquierda está en depresión total. O sea, a día de hoy, la izquierda de la izquierda, o sea, el espacio que queda a la izquierda del PSOE, no hay manera de mandarlos a votar. Y esto es un problema también para el PSOE. ¿Por qué? Porque ya no confían en nadie. Ha habido un elemento de desconfianza hacia el papel del... Aunque a la gente le pueda parecer paradójico, la izquierda de la izquierda odia al PSOE. Porque lo que llegan a reflexionar es, cuando pudimos hacer cambios no los hicimos y ahora nos quedan por delante muchos años de la derecha. Claro, ellos piensan ya en el telos de va a venir un cambio ideológico, va a venir un cambio de gobierno y ya nos podemos olvidar de tocar los resortes del poder hasta dentro de 12 años. Claro, ¿quién está queriendo liderar esa vía? Pablo Iglesias. Pablo Iglesias con su mujer, a la cual va a presentar otra vez como candidata, en un gesto de feminismo, que todo el mundo sabe que es el típico síntoma del feminismo, es poner a tu mujer otra vez de candidata. Y entonces, esto Sí, puedo decir, bien, por favor. claramente, o sea, el mayor síntoma de 8M que hay es poner a tu mujer otra vez de candidata. Oye, Bueno, eso, y el mayor síntoma de lucha antifascista, pedir a la gente que te pague el alquiler del bar. También, no está nada mal, ¿eh? Que de verdad que lo ha pedido para eso, que es que ha organizado una colecta a Pablo Iglesias para que le paguen el alquiler del bar. tú sabes lo que es goteo, ¿no? Sí, un Y sabes de goteo, dónde sí, viene sí. la pasta, ¿no? No nos vamos a meter en un lío, pero sabes de sobra que, que hay maneras de pitufear. No nos vamos a meter en ningún lío, En un lío. pero no está mal que lo digas. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Pablo Iglesias ya está en la hipótesis de romper el gobierno. Pero romper el gobierno no por nada, sino porque dice, pero a mí ya que se me ha perdido con Pedro Sánchez. Si yo lo quería convertir en republicano, generar una crisis del sistema, y lo que sabemos es que Pedro Sánchez lo que lleva es una rebatacapas, quiero decir que está muy bien y tal, pero al final Pedro Sánchez tampoco es un parvenú resentido, concejal de Madrid, venido a más, que anduvo mangando pasta con los del Peugeot. Punto. Claro, Pablo Iglesias cree de verdad que tiene que generar una crisis del sistema. O sea, no sé si me explico. O sea, Pablo Iglesias cree que España lo que hay que hacer es generar una crisis, también lo digo, republicana. Claro, los republicanos en España tienen una característica muy curiosa, que es que no son republicanistas. Con lo cual, lo que son revolucionarios. Exacto. Entonces, ¿qué van a tratar de generar durante los próximos meses y años? Una crisis del sistema de confianza, apoyada por Roures, Mediapro, el sistema de creación cultural, y lo que van a tratar de hacer es que vuelva a haber movilización en las calles.
Él dice, oye, a mí que se me ha perdido en el gobierno ahora. No, empieza a movilizar la gente y en algún momento alguien se suicidará. Hay que decirlo. Y entonces dirán, ¿veis? Os lo dijimos. Dirán, no, oye, pero que se ha suicidado porque tú dijiste que no pagara el alquiler, cabrón. No. Es que el problema es el sistema capitalista. Oye, no, perdona. Es que le habéis aconsejado a la gente que se meta a robar. Que eso es lo que hay que desnudar. O sea, lo que hay que desnudar es la profunda inmoralidad de empujar a personas al sufrimiento. Si Valeria Racu, Pablo Iglesias, Irene Montero, Carmen Alcarazo, Jaime Palormera fueran mañana a dejar de pagar el alquiler y a afrontar las consecuencias de lo que están proponiendo los demás, diría, oye, mira, son cabrones, pero por lo menos son coherentes. No. Ellos dicen, huelga de alquileres, pero para ti. O sea, no sé si me explico. Es una voluntad de buscar el dolor ajeno. No sé si me explico. Lo que estás diciendo es Clarísimamente, sí. Lo que pasa que, claro, yo ya, y a lo mejor se lo pregunta la audiencia del programa, a lo mejor resolver el problema del alquiler no es tan prioritario como ver las imágenes de sufrimiento. Cuando se resuelve el problema, cuando se deja, porque es que esta gente ha llegado a negar que rija la ley de la oferta y la demanda sobre el mercado del alquiler, de la vivienda. Pero a lo mejor si ese problema se resuelve a través de un factor que siempre ha sido fundamental para potenciar las relaciones humanas, para que la gente se compre, venda casas, como es el precio, si eso se resuelve, esta gente deja de tener sentido. evidentemente. No, es que tú no sabes lo peor. Lo peor es que, en realidad, el Sindicato de Inquilinos de Madrid es una landing page. No sé si la gente sabe lo que es una landing page, pero es una máscara que se pone sobre una web. Lo que está detrás de la web del Sindicato de Inquilinos es la web del Sindicato de Llogaters, que es la verdadera asociación. Y el manifiesto de lo que está pasando ahora, que es lo que yo creo que también hay que desnudar, es que quieren que lo que sucedió en Cataluña, yo no sé si la gente lo sabe, Cataluña es a día de hoy el mercado más disfuncional de vivienda de alquiler de España, pero de largo. La ley de precios catalanas es un desastre. O sea, hay municipios donde no hay vivienda en alquiler por culpa de la ley de precios catalana. Y tú dices, ¿por qué esa ley trata de solventar o solucionar las cosas? No, hijo, no. Esa ley lo que trata es de generar las condiciones de posibilidad de una protesta social. No sé si me explico. Hay un aforismo revolucionario que dice, cuanto peor, mejor. En las oscilaciones Molotov, tú lo que tratas es de que la sociedad cada vez viva peor para que prenda el germen revolucionario. Entonces, lo que está pasando ahora no es tratar de solventar, ayudar en el tema del alquiler. Tú y yo estamos de acuerdo en ayudar con el tema del alquiler. ¿Cómo no vamos a reconocer que hay un problema de la vivienda en España? Claro. Sí. El fundamental problema de la vivienda en España hay que ya que se construye poco, que hay una inseguridad jurídica de 3 pares de cojones y que la gente no pone viviendas en alquiler porque dice, no, es que yo o compra-venta o nada, te va a alquilar la casa tu madre. Claro, ante eso, cualquier persona con 2 dedos de frente diría, oiga, pues lo que hay que hacer es seguridad jurídica, construir más vivienda. Oye, si eres una persona de izquierdas, puedo entender que digas más vivienda pública en alquiler. Digo, ¿hay soluciones de izquierdas, ideológicamente de izquierdas, para solventar el problema del alquiler? Claro que las hay. ¿Cómo no las va a haber? Pero allí que la huelga de alquileres no es una solución, es un cuanto peor mejor. En fin. Pedro Herrero, de verdad, muchas gracias por habernos atendido. Creo que ha quedado claro y espero que la gente, después de escucharte, esté un poco más preparada y blindada contra la propaganda de todos estos fenómenos. Le hago la promoción a Casamata, que es un buen sitio. Vengan todos a tomar copes y a beber y a comprar libros. Y a pasarlo bien. Adiós, Pedro. Gracias. Un abrazo. Adiós, pásalo bien. Y hasta aquí, queridos amigos, esta 42ª edición de Lo que no te han contado. Un viernes más hemos estado con vosotros y por lo menos espero que después de todo esto tengas los elementos suficientes para analizar cuál es la situación del mercado de la vivienda y sobre todo para intentar apreciar que a lo mejor detrás de los mensajes
que yo creo que es lo importante y lo más relevante de este programa. Detrás de los mensajes propagandísticos que te lanzan y detrás de estos intentos o estos llamamientos a movilizarte por un problema que es real, a lo mejor te están manipulando porque hay a quien le conviene crear un movimiento 15M 2.0, porque a lo mejor no tiene los suficientes apoyos en las encuestas, pero como para volver a gobernar y se juega muchos cargos, mucho dinero y mucho poder en las próximas elecciones, sean cuando sean. A lo mejor la izquierda nos está intentando volver a colar por la puerta de atrás un caballo de Troya. Y a lo mejor estos expertos que se dicen especialistas, que se dicen al servicio del pueblo, lo que realmente están es al servicio del gobierno. Yo te pongo el ejemplo de Cataluña. Allí, con dinero público, ha sido un laboratorio fantástico para este tipo de entrismo 2.0. Con dinero público se ha regado a medios, a especialistas, a asociaciones, a productoras audiovisuales que han conformado un ambiente que infló el independentismo, una causa que también, en ese caso, se debía a un intento del gobierno de Artur Mas, una estrategia para que no mirara la población de Cataluña a cómo estaba gestionando la crisis económica, sino que empezara a mirar la utopía de la independencia. El proceso soberanista nació ahí, y ahora que la izquierda vuelve a peligrar en el poder, hay una especie de, dentro de su laboratorio de ideas sociales y de discursos, está creando un movimiento 15M 2.0 y nos está volviendo a intentar dar gato por liebre. La información sirve precisamente para evaluarlo. A lo mejor tú te lo crees y te afilias al sindicato de inquilinos. Reitero, estás en tu derecho. Aquí no lo creo realmente si estás viendo este programa. Que lo hagas, pero que aquí cada cual es libre y la democracia, el intercambio de ideas y argumentos tiene que ser siempre libre y tiene que llevar a que cada cual adopte la posición que le resulte mejor y más oportuna. La nuestra, o la mía, en este caso, es la de informar y la de advertir que a lo mejor, mucho ojo, terminamos en las plazas, terminamos llamando a hacer piquetes y a la insumisión con los caseros de la vivienda y terminamos por sufrir a otro de estos partidos Podemos 2.0 que, como has visto al principio del programa, a la hora de analizar el manifiesto, podemos llamarlo, del movimiento 15M, desde luego no resuelven ni lo que dicen que van a resolver a su parroquia, a los suyos. Para todo lo demás, ya lo sabes, te piden que pasan el cepillo para que contribuyas a que Pablo Iglesias, su nuevo líder, su antiguo líder, tenga una taberna más grande, tenga un local más grande para su bar, para el Garibaldi. En eso han terminado. Mientras tanto, han dejado un rastro de gestión nefasta en el país que todavía sufrimos y que sufriremos. Pero bueno, por lo menos que no nos quede otra que contarlo, que relatarlo y que cada viernes nos veamos por aquí para intentar arrojar un poco de luz a esta habitación a oscuras, a esta especie de local de Garibaldi, falto de cordura, en el que por lo menos hacen falta algunas luces o algunas perspectivas que te arrojen un poco de claridad sobre esta situación, que desde luego muy esperanzadora no es, pero la que aquí estaremos para contarte lo que hay y para decirte realmente que a lo mejor hay remedio y que el remedio está en estar bien informado. No me extiendo más. Gracias, me lees en El Independiente, el periódico de Casimiro García Vadillo, durante todos los días. Sabes que soy Rubén Arranz y la semana que viene, la semana que viene no, que es Semana Santa. La siguiente te espero por aquí con la 43ª edición de Lo que no te han contado, que será ya prácticamente la que cumplimos un año. Y aquí seguiremos y aquí estaremos. Gracias y buenas noches.